La lógica interna del socialismo explicada con arquetipos comienza en el momento en que un hombre levanta la mano en una asamblea y declara: «Nadie aquí merece tener más que yo». No es una frase, es un rugido desde lo más profundo de la psique colectiva. Un grito ancestral que se extiende por milenio, disfrazado de idea política, pero que lleva en su interior algo mucho más antiguo, la sombra desintegrada de la humanidad. El hombre que habla no lo sabe, él cree que está siendo justo, racional, compasivo, incluso. Pero algo dentro de él, algo que Jung llamaría el arquetipo del igual herido, está sangrando silenciosamente, y esta sangre invisible manchará toda la estructura que él y millones como él intentarán construir. Comencemos con lo obvio, pero olvidado. El socialismo no es solo una teoría económica, nunca lo fue. Es una narrativa arquetípica que se repite en distintas épocas, con distintos nombres, pero llevando siempre los mismos personajes internos: el salvador colectivo, el tirano benevolente, la víctima sacralizada y el enemigo invisible. Estos no son roles políticos, son fuerzas psicológicas, y cuando comprendes que estas fuerzas habitan dentro de ti, antes de que habiten cualquier sistema, la conversación cambia completamente de tono, porque el socialismo, como estructura, no nace de un manifiesto, nace de una herida emocional colectiva que nunca ha sido curada. Una herida que dice: no soy suficiente, así que nadie debería hacerlo. Y esta herida, cuando no se reconoce, se convierte en ideología. Imagínese una habitación llena de gente, todos mirando al techo, esperando que algo cayera de allí. Justicia, igualdad, dignidad. No se dan cuenta de que el techo está vacío, que todo lo que buscan está dentro de ellos, pero fue proyectado hacia afuera, en la figura de un Estado, un líder, un sistema que promete resolver lo que solo la psique individual puede integrar. Este es el primer arquetipo, el salvador externo. Aparece en todas las formas de pensamiento colectivista. No importa si el nombre es socialismo, comunismo, fascismo o cualquier otra estructura que prometa redención mediante la disolución del individuo en lo colectivo. La norma es siempre la misma: cede tu autonomía, nosotros cuidaremos de ti. Y la psique, cansada de cargar con el peso de la responsabilidad individual, responde: sí, por favor. Pero hay un precio, siempre lo hay. El socialismo promete igualdad, pero lo que produce, inevitablemente, psicológicamente y arquetípicamente, es la disolución de la identidad, porque para que todos sean iguales, nadie puede ser único, y la singularidad es la esencia de la individuación, el proceso por el cual la psique se vuelve completa. Jung dijo que el mayor peligro para la humanidad no es el mal, sino la inconsciencia, y el socialismo, como estructura psicológica, prospera precisamente en la inconsciencia colectiva. Ofrece una narrativa simple: hay un culpable externo, destrúyelo y todo se resolverá. El culpable cambia de nombre: el burgués, el opresor, el privilegio, el sistema. Pero el mecanismo es siempre el mismo: la proyección de la sombra no integrada sobre un enemigo externo. Y cuando proyectas tu sombra, no la curas, lo perpetúas. Ahora, aquí está el primer misterio que desentrañaremos a lo largo de este viaje. Y preste atención, porque lo sorprenderá más adelante. Si el socialismo promete eliminar la desigualdad, ¿por qué? Históricamente, ¿siempre ha creado las jerarquías más brutales que la humanidad haya conocido? Guarda esa pregunta, ella volverá, y cuando regreses, te darás cuenta de que la respuesta estuvo dentro de ti todo el tiempo. Volvamos a la habitación. La gente sigue mirando al techo, pero ahora alguien se pone de pie. Un hombre. Tiene una voz firme, persuasivo. Él dice: sé lo que necesitas, sé lo que es justo, confía en mí. Este es el segundo arquetipo, el tirano benevolente. No viene con látigos, llega con promesa, con la retórica de la compasión, con el discurso del cuidado colectivo. Y toda la sala, herida y cansada, le entrega algo precioso: la responsabilidad de sus propias vidas. Jung llamó a esto inflación del ego. Cuando un individuo se identifica con un arquetipo, en este caso, el arquetipo del Salvador, deja de ser humano y se convierte en una idea encarnada. Y las ideas encarnadas no tienen límites morales, porque creen que están sirviendo a algo más grande que la humanidad, la verdad absoluta misma. Y entonces, querido espectador, comienzan los horrores, porque cuando entregas tu individualidad al colectivo, no obtienes protección, ganas disolución, te conviertes en un engranaje, un número, una célula sin nombre dentro de un organismo que no te conoce, pero te exige lealtad absoluta. ¿Y si preguntas? Si te atreves a recordar que hay un yo más allá de nosotros, te conviertes en el enemigo. Hay algo profundamente seductor en la idea de que todos tus problemas tienen una causa externa, que no eres responsable de tu dolor, de tu frustración, de tu fracaso, que hay un sistema, una estructura, un grupo de personas ahí fuera que te impide ser quien quieres ser. Podría ser,
El socialismo ofrece esto, no como una mentira consciente, sino como un alivio psicológico. Y la psique herida acepta este alivio con gratitud, sin darse cuenta de que está cambiando libertad por seguridad ilusoria. Pero la libertad, como sabía Jung, no es cómoda. Requiere que cargues con el peso de tu propia existencia, que integres tu sombra, que mires hacia adentro y reconozcas que el tirano al que temes está primero dentro de ti, y pocos tienen el coraje de hacerlo. Entonces la habitación se organiza sola, se crean reglas, todos deben pensar igual, habla lo mismo, quiere lo mismo, y aquellos que destacan, aquellos que tienen el talento, la visión y el coraje para ser diferentes, son vistos como amenazas, porque en el colectivo inconsciente no integrado, la singularidad se percibe como una traición, y así, el socialismo, que comenzó como una promesa de dignidad, se convierte en una prisión psicológica, una prisión sin rejas visibles, pero con muros hechos de culpa, miedo y conformismo. Si algo dentro de ti reconoce estos patrones, no solo en los sistemas políticos, sino dentro de tu propia psique, entonces estás comenzando a despertar. Y si este viaje por el territorio profundo de los arquetipos tiene sentido, no dejes de suscribirte al canal, porque lo que estamos explorando aquí no es ideología, es la estructura invisible que da forma a todo lo que crees que es verdad. Ahora, antes de continuar, permítanme plantar una semilla más, otro misterio que llevarás hasta el momento adecuado. ¿Por qué las revoluciones socialistas siempre devoran a sus propios creadores? Robespierre, Trotsky, innumerables líderes que creían que estaban construyendo el paraíso, pero terminaron ejecutados por el mismo sistema que ayudaron a construir. ¿Coincidencia? ¿O hay una lógica arquetípica inevitable detrás de esto? Guarda esa pregunta, porque en la siguiente etapa de este viaje profundizaremos más en el arquetipo del devorador colectivo, en la sombra que el socialismo nunca podrá integrar, y en por qué todo sistema que niega la individuación termina convirtiéndose en una pesadilla. El arquetipo del devorador colectivo no aparece de la nada. Surge de una ilusión fundamental que la psique humana ha cargado desde el comienzo de la conciencia, la fantasía de que podemos regresar al útero primordial, al estado de fusión completa donde no hay separación, responsabilidad ni dolor individual. Jung identificó esto como el deseo regresivo de disolver el ego en el inconsciente colectivo, y el socialismo, como estructura arquetípica, ofrece precisamente esa promesa. Vuelve a casa, disuélvete en el todo, ya no tendrás que cargar con la carga de ser tú mismo. Pero aquí está la cruel paradoja de la que pocos se dan cuenta. Cuanto más se intenta disolver la individualidad en nombre del colectivo, más tiránico se vuelve el colectivo. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando millones de personas entregan su autonomía psicológica a una estructura externa? Esta estructura necesita volverse cada vez más rígida, más controladora, más absoluta, no por malicia, sino por necesidad arquetípica. Porque un colectivo sin individuos integrados es como un cuerpo sin células conscientes. Necesita un sistema nervioso central que piense por todo, y este sistema nervioso se llama estado totalitario. Volvamos a nuestro hombre en la habitación, el que se levantó y dijo: confía en mí. Ahora está a cargo, la gente lo sigue, crearon comités, distribuyeron roles, establecieron reglas para garantizar que nadie tenga más que nadie, y todo parece justo, al menos sobre el papel. Pero algo extraño empieza a suceder. Las personas que antes se quejaban de la desigualdad, ahora empiezan a quejarse unos de otros. Fulano de tal está trabajando menos, Ciclana esconde comida, Beltrano piensa diferente, y eso es peligroso. El enemigo externo ha sido destruido, pero la sombra no desapareció, ella acaba de cambiar su dirección. Ahora, el enemigo está dentro del propio colectivo, y cuando eso sucede, la paranoia se convierte en una estructura de poder. Porque si todos somos iguales, cualquier diferencia se vuelve sospechosa, cualquier talento se convierte en una amenaza, cualquier pensamiento propio se convierte en herejía, y el sistema, para mantenerse, necesita empezar a devorar a sus propios miembros. Este es el momento en que el tirano benevolente se transforma en el devorador. No lo hace por crueldad, lo hace porque la lógica interna del sistema lo requiere. Porque cuando prometes igualdad absoluta, no puedes tolerar la singularidad. Y cuando no puedes tolerar la unicidad, necesitas eliminar todo lo que la representa. Primero, las ideas, luego, las palabras, y finalmente, la gente. Jung observó que toda psique tiene una tendencia natural hacia la diferenciación. Esto significa que el yo, el centro profundo de la personalidad, busca expresarse de una manera única. Cada ser humano lleva en su interior un potencial de individuación que es, por definición, único.
No puedes ser como nadie más, porque tu psique es una constelación única de experiencias, recuerdos, algunos, regalos y sombras. Y cuando un sistema político intenta anular esta singularidad, no está simplemente creando injusticia social, está cometiendo un crimen contra la naturaleza misma de la conciencia humana. Ahora bien, ¿recuerdas la pregunta que dejé antes? ¿Por qué el socialismo siempre crea jerarquías brutales, aunque promete eliminarlas a todas? La respuesta está en lo que Jung llamó enantiodromia, el principio de que cualquier cosa llevada al extremo se convierte en su opuesto. Cuando se intenta eliminar toda jerarquía, se crea la jerarquía más rígida de todas, la que existe entre quienes mandan y quienes obedecen, entre los que se consideran conscientes de la revolución y los que son simplemente masas ignorantes, entre lo puro y lo impuro, entre los leales y los traidores. Y aquí surge el tercer arquetipo, la víctima sacralizada. Este es uno de los mecanismos más poderosos y peligrosos del socialismo, porque transforma el sufrimiento en moneda de poder. Cuanto más puedas demostrar que fuiste oprimido, más autoridad moral adquirirás. Cuanto más puedas presentarte como víctima del sistema anterior, más derecho tendrás a exigir reparación, venganza, control, y la psique colectiva, llena de culpa no integrada, acepta esta narrativa sin cuestionarla. Ellos sufrieron, por lo tanto, tienen razón, por lo tanto, debemos obedecer. Pero miren lo que sucede cuando el sufrimiento se convierte en capital político. Es necesario perpetuarlo, porque si la víctima deja de ser víctima, pierde su poder. Si la opresión termina, la narrativa colapsa. Entonces, inconscientemente, el sistema comienza a crear nuevas formas de victimización, nuevas categorías de oprimidos, nuevas divisiones, no porque existan realmente, sino porque el arquetipo de la víctima sacralizada requiere un alimento constante, y esta alimentación proviene del resentimiento, de la ira proyectada, de la necesidad perpetua de tener un enemigo al que culpar. Ahora llega el primer giro que no esperabas. El socialismo no fracasa porque esté mal implementado, fracasa porque es psicológicamente imposible. No se trata de encontrar los líderes adecuados o crear las reglas perfectas. Es una cuestión de estructura arquetípica. No se puede construir un sistema saludable basado en la negación de la individuación. Es como intentar construir una casa negando la gravedad. No importa cuántas veces lo intentes, el resultado siempre será el mismo, el colapso. Y he aquí el segundo misterio que quiero plantar en vuestras mentes. Si el socialismo es tan destructivo, ¿por qué sigue seduciendo a millones de personas, generación tras generación? ¿Por qué los jóvenes inteligentes, educados y bien intencionados siguen abrazando una ideología que ha producido más sufrimiento que cualquier guerra o enfermedad en la historia de la humanidad? La respuesta no es la ignorancia, está en la psique, y exploremos esto con más profundidad. Pero primero debemos comprender el cuarto arquetipo, el enemigo invisible. Este arquetipo es fascinante porque nunca tiene un rostro definitivo. Él es siempre una abstracción. Capital, imperialismo, la burguesía, el patriarcado, el sistema. Siempre es algo lo suficientemente grande como para justificar cualquier acción, pero lo suficientemente vago como para nunca ser completamente derrotado. Y eso es a propósito, porque la función psicológica del enemigo invisible es no ser vencido, es mantener unido al colectivo a través del miedo y la proyección. Mientras exista un enemigo externo, la gente no necesita mirar hacia adentro. Mientras haya alguien a quien culpar, nadie necesita asumir la responsabilidad de su propia vida. Jung dijo que la sombra es todo lo que nos negamos a ver en nosotros mismos, y el socialismo, como estructura psicológica, se construye enteramente sobre la proyección de la sombra. No soy codicioso, son los ricos quienes lo son. No soy autoritario, lo que lo es el sistema. No estoy celoso, solo quiero justicia. Pero la verdad que duele y libera al mismo tiempo, es que todo lo que culpas al mundo está primero dentro de ti. Y hasta que no integréis esto, solo estaréis perpetuando el ciclo. Volvamos a nuestra habitación. El hombre que tomó el poder ahora tiene un problema. Las cosas no están funcionando como se prometió. La producción cayó. La gente está infeliz. Hay rumores de rebelión. Pero no puede admitir que el sistema esté fallando, porque admitir eso sería admitir que la promesa era falsa. Entonces hace lo que hace todo devorador. Encuentra chivos expiatorios. Son los saboteadores. Ellos son los contrarrevolucionarios. Ellos son los que no tienen conciencia de clase. Y así comienzan las purgas, las prisiones, las ejecuciones, no como una desviación del socialismo, sino como su expresión lógica e inevitable. He aquí una verdad que molestará a mucha gente. Todos los regímenes socialistas que han existido han seguido exactamente este guión, no porque los líderes fueran malos, sino porque la lógica arquetípica es implacable. Se empieza prometiendo igualdad, terminas creando campos de trabajos forzados, empiezas a hablar de liberación, terminas con muros para evitar que la gente se escape, empiezas con la utopía,
terminas en el infierno. Y todo esto sucede no a pesar de las buenas intenciones, sino gracias a ella. Porque las buenas intenciones, cuando se divorcian de la realidad de la psique humana, se convierten en las herramientas más peligrosas que existen. Justifican cualquier horror, silencian cualquier crítica, convierten a los asesinos en santos y a las víctimas en culpables. Y la psique colectiva, hipnotizada por la narrativa del Salvador exterior, acepta todo esto como necesario. Es por el bien común, es temporal, es el precio de la revolución. Pero Jung nos enseñó algo fundamental. No hay mayor bien fuera del individuo integrado. No existe una sociedad sana formada por personas psicológicamente enfermas. No hay libertad colectiva cuando cada miembro del colectivo está atrapado en la inconsciencia. Y el socialismo, al negar la individuación, atacar la singularidad, castigar el talento y sacralizar la mediocridad, crea exactamente lo contrario de lo que promete. Una masa de gente fragmentada, resentida, dependiente y aterrorizada. Ahora, antes de continuar, quiero que te detengas y sientas esto. No pienses, sentir. Hay algo dentro de ti que reconoce este patrón. Hay una parte de ti que ya ha entregado su autonomía a algo externo con la esperanza de ser salvada. ¿Hay algún rincón de tu psique que todavía cree que tus problemas tienen una causa puramente externa y que si encuentras al enemigo adecuado al que destruir, todo se solucionará por sí solo? Si es así, llevas dentro de ti la semilla de lo que estamos explorando aquí, y reconocer esto no es debilidad, es el primer paso hacia la verdadera libertad. La verdadera batalla del socialismo nunca ha sido económica, siempre fue psicológico, y el campo de esta batalla es el yo, el centro más profundo de la personalidad humana, donde reside el potencial de individuación. El socialismo, como arquetipo del devorador colectivo, no puede tolerar el yo integrado, porque un individuo que se conoce a sí mismo, que ha integrado su sombra, que carga conscientemente con sus contradicciones y se responsabiliza de su propia existencia, es inmune a la seducción colectivista. No necesita un salvador externo, no proyecta su ira sobre los enemigos invisibles, no se disuelve en la masa para escapar a la angustia de ser singular. Y es por eso que todo régimen socialista, tarde o temprano, declara la guerra a la conciencia individual. Primero, atacar el lenguaje. Controlar las palabras que puedes utilizar para describir la realidad. Porque si no tienes palabras para nombrar tu experiencia, no puedes pensar en ella. Y si no puedes pensar en ello, no puedes resistirte. Jung lo sabía. Vio el lenguaje como un puente entre el consciente y el inconsciente. Destruye el puente y atrapas a la psique en un estado de regresión infantil, donde solo la autoridad externa puede decir que es real. Después del lenguaje viene la memoria. Los regímenes socialistas reescriben la historia, no por vanagloria, sino por necesidad arquetípica. Porque si se puede cambiar el pasado, el presente pierde su anclaje, y una psique no anclada en el tiempo es una psique maleable, controlable y manipulable. Empiezas a dudar de tus propias percepciones. ¿Esto realmente sucedió? ¿Estoy recordando mal? ¿Todos tienen razón y solo yo estoy equivocado? Y cuando surge la duda, la sumisión le sigue de cerca. Nuestro hombre en la sala ahora controla todo: las palabras, la memoria, la producción, la distribución, relaciones sociales. Pero descubrió algo inquietante: cuanto más poder acumula, más vacío se siente. Porque el poder basado en la disolución de la individualidad no nutre el alma, la devora. Y la corrosión, cuando no se reconoce, se convierte en paranoia. Empieza a haber traidores por todas partes, conspiraciones, sabotaje, y tal vez, en el fondo, tenga razón, porque la psique humana, cuando está demasiado oprimida, siempre encuentra formas de resistir, incluso si es solo en el silencio de pensamientos no expresados. Aquí viene la preparación secreta que no esperabas, porque a medida que el devorador colectivo se fortalece, algo invisible también está sucediendo en lo profundo de la psique de las personas. Una resistencia que no es política, es existencial, es el ser que lucha por no ser aniquilado. Y esta lucha ocurre de manera sutil. Un hombre que guarda un libro prohibido debajo del suelo. Una mujer que le enseña a su hija a pensar por sí misma en secreto. Un joven que hace preguntas que no debería hacer. Son pequeños gestos, pero es en estos gestos donde la individuación se resiste a la disolución. Jung llamó a esto la función trascendente, la capacidad de la psique para crear algo nuevo a partir de la tensión entre los opuestos. Y en el contexto del socialismo, la tensión es clara. Por un lado, la presión abrumadora del colectivo que exige conformidad total. Por el otro, el impulso inextinguible del yo, que busca expresión singular. Y cuando esta tensión llega a un punto crítico, sucede algo extraordinario. La psique encuentra una manera de trascender, no a través de reevolución externa, sino a través de una revolución interna. La persona se despierta, y cuando despierta,
se vuelve inmune a la hipnosis colectiva. Pero despertar dentro de un sistema que castiga la conciencia es peligroso, mortal, incluso. Y aquí está el tercer misterio que quiero dejarle. ¿Por qué? Incluso bajo amenaza de muerte, siempre hay personas que eligen la verdad antes que la seguridad. ¿Por qué algunos prefieren ser destruidos antes que someterse? La respuesta está en lo que Jung identificó como el imperativo del yo. Cuando la psique alcanza un cierto nivel de integración, simplemente ya no puede vivir en la mentira. No por heroísmo, por necesidad ontológica. Porque vivir negando el ser es peor que morir. Está dejando de existir mientras aún respiras. Pasemos ahora al segundo giro que cambiará completamente su percepción de todo esto. El socialismo no es un fenómeno político aislado. Es la manifestación colectiva de un patrón psicológico que existe dentro de cada uno de nosotros. Tienes dentro de ti un tirano benevolente que quiere controlar cada aspecto de tu vida por tu propio bien. Tienes un salvador externo que te seduce para que entregues responsabilidades a cambio de consuelo. Tienes una víctima sacralizada que utiliza el sufrimiento pasado para justificar comportamientos presentes. Y tienes un devorador colectivo que quiere disolver cualquier parte de ti que sea singular, extraña, difícil de integrar. En otras palabras, antes de que el socialismo exista como sistema político, existe como un patrón psicológico interno. Y si no integras estos arquetipos dentro de ti, inevitablemente los proyectarás al mundo. Buscarás sistemas externos que validen tus estructuras internas no resueltas. Apoyarás ideologías que prometen hacer por ti lo que no tienes el coraje de hacer por ti mismo, enfrentarte a la sombra misma. Y aquí está la parte más brutal y liberadora de este entendimiento. No se puede derrotar al socialismo simplemente combatiéndolo desde afuera, porque mientras exista el patrón psicológico dentro de las personas, el sistema renacerá con nuevos nombres, nuevas banderas, nuevas promesas. La verdadera lucha es interna, es individuación, es la integración de la sombra, es el desarrollo del yo consciente, que ya no necesita salvadores externos porque ha encontrado fuerza dentro de sí mismo. Volvamos a la habitación por última vez en este bloque. La gente está cansada. Muchos ya se han ido. Algunos huyeron, otros fueron secuestrados. Los que quedan empiezan a susurrar entre ellos. Pequeñas conversaciones, preguntas compartidas. ¿Tenía que ser así? ¿No hay otra manera? Y el responsable se da cuenta, siente que el suelo se mueve bajo sus pies, porque el poder basado en la disolución del individuo es frágil, depende de la inconsciencia colectiva. Y cuando algunas personas empiezan a despertar, crean grietas en el sistema, pequeñas grietas casi imperceptibles, pero se expanden. Jung decía que la psique colectiva tiene movimientos lentos pero inevitables, como marea. No se puede detener una marea reteniendo agua con las manos, y el despertar de la conciencia individual es como una marea. Puedes intentar bloquearlo, puedes construir muros, puede matar mensajeros, pero el agua siempre encuentra un camino, porque la individuación no es una elección política, es un imperativo de la vida misma. La conciencia quiere expandirse, el ser quiere expresarse, y ningún sistema, por brutal que sea, puede impedirlo para siempre. Ahora bien, hay algo que les hará repensar todo. El socialismo colapsa no porque sea atacado desde fuera, se derrumba porque no puede sostener su propia mentira indefinidamente, porque cuando construyes un sistema basado en la negación de la realidad psicológica humana, la realidad siempre regresa. Podría llevar décadas, podría costar millones de vidas, pero ella regresa. Y cuando regresa, el sistema colapsa no con explosiones, sino con un suspiro colectivo de agotamiento. Ya no puedo pretender creer eso, y este es el momento más peligroso, porque cuando un sistema totalitario comienza a colapsar, no lo acepta pasivamente, se vuelve más violento, más desesperado, más brutal, porque siente que está perdiendo el control sobre lo único que siempre ha tenido, la psique de las personas. Y es en este momento cuando el devorador muestra su verdadero rostro, no el rostro del benefactor, pero el rostro del depredador que siempre fue, escondido detrás de la retórica de la compasión. Jung observó que los arquetipos más peligrosos son aquellos que se disfrazan de virtud, el tirano que se viste de padre protector, el devorador que se presenta como un proveedor amoroso, el enemigo que se proclama amigo, y el socialismo dominó este arte. Seduce a través del lenguaje de la justicia, la igualdad, el cuidado, pero detrás de este lenguaje siempre hay la misma estructura, la disolución del individuo en lo colectivo, la muerte del yo en nombre de la masa. Pero hay esperanza, y la esperanza no reside en otro sistema político, está en la individuación, está en cada persona que tiene el coraje de mirar hacia adentro y reconocer o necer. Llevo dentro de mí tanto al opresor como al oprimido, tanto al tirano como a la víctima. Y hasta que no integre estas fuerzas, solo estaré proyectándolas al mundo y perpetuando el ciclo. Esta es la verdadera revolución, el único que se transforma, no el que derroca gobiernos, sino el que construye individuos conscientes. Y aquí
Al final de este momento del viaje, te dejo con una última pregunta para llevar. Si descubrieras que el sistema que más odias es solo el reflejo magnificado del patrón psicológico que más niegas en ti mismo, ¿qué harías? ¿Seguiría luchando contra el reflejo? ¿O tendrías el coraje de mirarte al espejo? El clímax de este viaje arquetípico llega en el momento en que la conciencia individual se niega a morir. Es un momento de silencio. No hay banderas, no hay multitudes, solo un ser humano, solo consigo mismo, que mira al abismo de lo colectivo y dice, con la voz más tranquila posible, no. Y esto no contiene toda la fuerza del ser integrado, porque cuando despiertas a tu propia unicidad, cuando integras tu sombra y asumes la responsabilidad de tu propia existencia, te vuelves ingobernable, no por rebelión, pero para completar. La sala está ahora casi vacía. El hombre que lo comandaba todo se da cuenta de que su poder era una ilusión. Controlaba los cuerpos, los movimientos, las palabras públicas, pero nunca controló la psique, porque la psique, cuando se la presiona más allá de lo soportable, se retira a un lugar tan profundo que ninguna autoridad externa puede alcanzarlo. Jung llamó a esto refugio en el yo. Es el último bastión de la dignidad humana, el lugar donde sigues siendo tú, incluso cuando todo a tu alrededor niega tu existencia. Y ahí es precisamente donde se produce el gran cambio. El devorador colectivo comienza a alimentarse de sí mismo, porque cuando ya no quedan individuos a los que devorar, el sistema necesita seguir encontrando enemigos. Luego devora a sus propios creadores. Los revolucionarios de ayer se convierten en los traidores de hoy, y el ciclo continúa hasta que no queda nadie. Ahora viene la respuesta a la pregunta, ¿por qué las revoluciones socialistas siempre devoran a sus propios creadores? Porque el arquetipo del devorador no tiene conciencia, opera por pura compulsión. Robespierre no fue guillotinado por accidente, Trotsky no fue asesinado por error, fueron devorados porque el sistema tenía una sola función, consumir la individualidad. Y cuando creas un mecanismo para destruir el ser, eventualmente te conviertes en su objetivo. Pero mientras el devorador ruge, algo profundo está sucediendo en las personas que resistieron. Están aprendiendo que la verdadera libertad no proviene de sistemas perfectos, proviene de la capacidad de llevar la propia contradicción sin proyectarla al mundo. Están integrando la sombra, y en esta integración emerge algo que lo colectivo nunca podrá destruir, el individuo consciente. Y aquí se está aplicando la justicia, no como venganza, sino como ley natural de la psique. El sistema colapsa no porque sea derrotado, sino porque no puede mantenerse a sí mismo. Es imposible construir una civilización negando la naturaleza de la conciencia humana. Puedes fingir por un tiempo, pero la realidad siempre regresa. Y cuando regresa, no pide permiso. El colapso ocurre en oleadas. Primero, la economía fracasa. Entonces la cultura se pudre. Y finalmente, la propia psique colectiva enferma. Las personas desarrollan lo que Jung llamó neurosis colectiva, un estado en el que todos viven en dos realidades simultáneas, el funcionario, que necesita fingir creer, y el real, que solo susurran para sí mismos, hasta que un día algo se rompe. Y cuando esa verdad emerge, la gente simplemente ya no puede sostener la mentira. Cuando millones de personas llegan a este punto simultáneamente, el sistema colapsa en cuestión de días, no porque haya sido atacado, sino porque ya no se creía. ¿Por qué el socialismo siempre crea jerarquías brutales? Porque la jerarquía es una estructura arquetípica de la psique. Cuando intentas destruirlo externamente, regresa en forma distorsionada. La jerarquía que debería existir en la psique se proyecta hacia afuera y se convierte en tiranía política. Nuestro hombre en la habitación ahora está solo. Mira a su alrededor y solo ve ruinas. Y por primera vez se pregunta, ¿en qué me equivoqué? La respuesta es demoledora. Se equivocó al creer que podía salvar a otros sin salvarse primero a sí mismo, cuando negó que la verdadera batalla siempre estuvo dentro de él. Y aquí está la tragedia del tirano benevolente. Él realmente cree que está ayudando, pero como nunca ha integrado su propia sombra, proyecta todo en el mundo y lo llama compasión. Y así, con las mejores intenciones, construye el infierno, porque la bondad sin conciencia es peligrosa. La compasión sin la integración de la sombra es tiranía disfrazada. Cuando las ruinas finalmente se asientan y el silencio llena la habitación vacía, algo extraordinario comienza a surgir de las cenizas. No es una reconstrucción inmediata, es algo más profundo, el reconocimiento de que la verdadera transformación nunca ocurrió afuera. Ella siempre estuvo disponible aquí. Las personas que sobreviven psicológicamente no son héroes en el sentido tradicional, son individuos que se negaron a entregar su alma al colectivo, y ahora pueden ver lo que Jung intentó enseñar, que todo infierno externo es la proyección ampliada de un infierno interno no integrado. La lección moral de este viaje no tiene que ver con la política, se trata de psique. El socialismo fracasa porque está construido sobre una mentira, la mentira de que puedes escapar de la responsabilidad de convertirte en ti mismo.
que existe un sistema que puede hacer por ti el trabajo que solo tú puedes hacer. Y esta mentira es seductora porque ofrece un alivio temporal de la angustia que conlleva la libertad. Jung nos mostró que la individuación es dolorosa, requiere que te enfrentes a tu sombra, que integres tus contradicciones, que cargues con el peso de tu propia existencia sin proyectar culpas ni salvación a nadie. Y pocos tienen el coraje de hacerlo. La mayoría prefiere la ilusión de que alguien cuidará de ti. Pero esta es la verdad. Nadie puede vivir tu vida por ti. Ningún sistema puede reemplazar tu conciencia. Ese es tu trabajo. Y todo intento de subcontratar esta responsabilidad no resulta en liberación, sino en esclavitud. El socialismo promete igualdad, pero ofrece uniformidad. Promete cuidado, pero ofrece control, y hace todo esto porque opera basándose en una idea errónea, la idea de que lo colectivo puede reemplazar al individuo. Pero un colectivo sano solo existe cuando está formado por individuos integrados. Y aquí está la paradoja: cuanto más te conviertes en ti mismo, más genuinamente te relacionas con los demás. La individualización no te aísla, te conecta, pero de una manera radicalmente distinta a la fusión colectivista. Nuestro hombre en la sala finalmente lo entiende, pero ya es demasiado tarde. Ahora tiene la conciencia de que todo lo que acusaba a los demás estaba primero dentro de él mismo, que el opresor era una proyección del tirano interior al que nunca se enfrentó. Pero para ti todavía hay tiempo. Es hora de mirar hacia adentro antes de proyectarse hacia afuera, porque la verdadera revolución ocurre en la psique, y la única revolución que transforma el mundo es la que primero transforma al revolucionario. Jung dijo que conocerse a uno mismo es uno de los más difíciles, porque cuando te miras al espejo, ves tanto tu grandeza como tu miseria, y aceptar eso es lo que te hace humano, no perfecto, pero entero. El socialismo fracasa porque quiere crear el cielo eliminando el infierno, pero el infierno no se puede eliminar, integrar, y cuando haces eso, te vuelves real. Un ser humano consciente e integrado es más poderoso que 1000 ideologías, porque no necesita enemigos para definirse, lleva dentro de sí tanto el problema como la solución. Esta es la libertad que ninguna revolución externa puede lograr, porque viene de dentro, del yo integrado que abraza a la propia humanidad. Y ahora tienes una opción: continúa proyectando tu sombra en el mundo, o mirar hacia adentro y reconocer que todo comienza aquí, que el tirano y el salvador que buscas estén primero en ti. Si este viaje tocó algo dentro de ti, comparte en los comentarios qué arquetipo te reveló más, y suscríbete al canal, porque seguiremos explorando el territorio profundo de la psique. La individuación es un proceso. Cada día trae una nueva oportunidad de integrar otra parte de la sombra, y en este proceso no te vuelves perfecto, te vuelves humano. La vida no pide perfección, solicite integridad. Y la plenitud significa aceptar que eres al mismo tiempo luz y sombra. Esa sabiduría está en integrar todo lo que eres. Este es el viaje que todos deben recorrer, porque convertirte en ti mismo, nadie puede hacerlo por ti.